Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a explicar lo que es el conocimiento local y para hacerlo vamos a fundamentarnos desde el trabajo del antropólogo norteamericano Clifford James Geertz y la obra en la que nos vamos a sustentar va a ser Conocimiento local, ensayo sobre la interpretación de las culturas. En dicha obra nos vamos a concentrar en el capítulo 3, el cual se titula Desde el punto de vista del nativo. En ese texto se encuentra estructurado por cinco apartados. En el primer apartado, Clifford Geertz nos habla acerca de los orígenes de su método, donde a partir de hacer un cuestionamiento a la antropología clásica, o mejor dicho, a la antropología funcionalista de la, polaco Malinowski, pues nos hace alusión a que este antropólogo no dejó legado un método de investigación, sino por el contrario dejó un dilema literario, una descripción participante, pero no es la descripción densa que Geertz propone. En ese sentido, la cuestión del método antropológico no nace de una metodología, o bueno, por lo menos no el método antropológico que nos propone Clifford Geertz, sino que este método nace de un problema epistemológico. Y es epistemológico porque Geertz demanda que debemos de partir desde el punto de vista del nativo. ¿Por qué? Porque al hablar de conocimiento local se habla de los conocimientos propios que se han desarrollado dentro de los propios contextos comunitarios de los cuales determinada población en X cultura pues proviene, nace. Y para él, para Clifford Geertz, el círculo hermenéutico es una estrategia fundamental para la interpretación etnográfica, así como para penetrar en los modos de pensamiento de otros pueblos, tal como lo describe en el capítulo, como les vuelvo a reiterar, desde el punto de vista del nativo, ya que en el segundo apartado y en el tercer apartado nos habla acerca de cómo hace una descripción de las personas en la isla de Java o en Bali. Ambos lugares son, o mejor dicho, ambas islas pertenecen a Indonesia y recordemos que aunque forman parte de una misma nación, son lugares con personas totalmente distintas unas de otras. Y en el cuarto apartado, lo que Gertz hace es narrarnos ahora lo que es ser persona, pero en Marruecos. Así llega a su quinto apartado en el que pues nos explica cómo abordó diferentes sentidos de conciencia de sí a partir de estos tres lugares en los cuales él aplicó lo que denominó la descripción densa de la cultura, cuestión que vamos a desarrollar más adelante. El antropólogo norteamericano Clifford Geertz, en su obra Conocimiento local, ensayo sobre la interpretación de las culturas, cita los polémicos diarios del antropólogo polaco Bronisław Malinowski, donde se muestran apreciaciones insultantes sobre los nativos de Nueva Guinea durante el trabajo etnográfico que el antropólogo funcionalista realizaba. En ese sentido, Geertz alude a trabajar en las cualidades que nos permitan construir el sistema simbólico de una cultura, es decir, a interpretar mediante la descripción densa de la cultura los comportamientos de cada conducta humana, así como el contexto en donde se manifiestan. Pero, ¿a dónde nos lleva Clifford Geertz con esto? Principalmente, a partir de la experiencia de Malinowski, se rompe un mito, el mito del investigador de campo camaleónico, mimetizado a la perfección en su ambiente de trabajo. Este mito fue demolido por el propio Malinowski, ya que debido a su exhausta descripción, tanto objetiva como subjetiva, de los sujetos de estudio, pues externó, por así decirlo, lo que
llamó o desarrolló a partir de esa experiencia el relato como una metodología y marco conceptual de análisis antropológico para la interpretación de las formas de vida desde el punto de vista de los nativos. Es un punto que debemos tomar en cuenta en el momento de abordar el método de Gertz, que él siempre dice que para crear conocimiento debemos partir desde el punto de vista de los nativos. Y eso fue el principal motivo que nos llevó a trabajar en el capítulo 3 de este texto. Y Gertz formula dos preguntas rectoras que nos pueden servir de guía para comprender su método antropológico. ¿Qué ocurre cuando ya no podemos pretender una forma única de proximidad psicológica, una suerte de identificación transcultural con nuestro objeto? ¿Y qué le sucede a la comprensión cuando el empatizar desaparece? Estas preguntas, pues, son una base para poder comprender cómo establecer una descripción y tomar en cuenta tanto nuestra subjetividad como la empatía que logremos realizar o concretar con una persona que es de una cultura ajena a la nuestra. En este texto, Gertz también muestra la transdisciplinariedad, ya que su método es utilizado desde diversos campos del conocimiento, como lo puede ser la literatura, así como, en el caso de Heinz Code, en el psicoanálisis, donde este psicoanalista, a partir del método de Gertz, desarrolla los conceptos de experiencia próxima y experiencia distante. La experiencia próxima la emplea ya sea el psicoanalista con su paciente o el etnógrafo con un informante para definir lo que él o sus prójimos ven, sienten, piensan e imaginan. Y la experiencia distante se emplea para impulsar sus propios propósitos. La noción de capital cultural, por ejemplo, puede ser distante para muchas personas que no estudiaron sociología, pero puede ser una experiencia próxima para todos aquellos que o bien estudiaron sociología o bien estudiaron una carrera que se le asemeje. En ese sentido, podemos también ejemplificarlo en el orden de sistemas religiosos, donde el catolicismo puede ser una experiencia distante para los hindúes, así como por la casta, el sistema de castas y el nirvana, pues son experiencias próximas para hindúes y para budistas. Otro ejemplo podría ser, o es más bien, las experiencias y vivencias y el conocimiento que una persona detenta de su contexto a el conocimiento y las experiencias que una persona en el contexto citadino pues llega a tener cierto contraste y diferencias muy grandes con lo que puede producir como conocimiento una persona en el contexto rural. ¿Qué hace Gertz también en este texto? Pues define la labor del etnógrafo. Nos dice que el etnógrafo no percibe, que difícilmente puedo hacerlo. Lo que sí pueden hacer es ver cómo perciben sus informantes, lo que el informante percibe, eh, ya sea de ellos mismos o por medio de su contexto o a través del círculo de relaciones con las cuales está en interacción constante. Y por eso nos menciona que en un mundo de ciegos, que no son tan distraídos como parecen, el tuerto no es rey, sino simple espectador. Bueno, en ese sentido, Gertz trabaja su método en este capítulo, ya que como se mencionó con anterioridad, está conformado por 5 apartados. En el primer apartado explica el método y en lo que concierne al apartado 2, 3 y 4 habla sobre cómo empleó el método antropológico
en el estudio de la sociedad javanesa, la sociedad balinesa, que son islas que forman parte de Indonesia, y también cómo aplico este método en la sociedad marroquí. Con ello, Gertz trata de determinar el modo en que las gentes que allí viven se definen como personas. Pero no lo hace con la simple descripción. Gertz identifica conceptos que utiliza. Por ejemplo, el concepto de persona, el cual dice que es un vehículo para examinar la cuestión del modo en que podemos introducirnos en el estado de ánimo de otro pueblo, y ve en la concepción de lo que es el individuo humano en tanto opuesto a una roca o a un animal o a la tempestad o a la noción de Dios mismo, por lo que puedo observar o lo que se puede observar que es universal. Así, una sociedad difiere de otra en lo que concierne a definir lo que es una persona, y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la persona para la sociedad javanesa, balinesa y marroquí? Para la sociedad javanesa, la opinión sobre lo que es una persona se dispone en dos series de contrastes de origen religioso, uno entre lo interno y lo externo, y otro entre lo refinado o lo vulgar, en tanto que para la sociedad balinesa son los personajes y no los actores los que perduran. Además, son los personajes y no los actores los que, en sentido estricto, existen realmente. Físicamente, los hombres vienen y van como meros episodios en una historia de azares a la que incluso ellos mismos conceden escasa importancia. Y con ello Gertz menciona en el estudio de la sociedad balinesa que los actores fallecen, pero no la representación, y es esta última, lo representado, y no el que representa, la que tiene un peso realmente importante. Por último, en la sociedad marroquí, aquí podemos ver en la imagen cómo se transportan en camellos, pues la noción de persona tiene que ver con un modelo social semejante a lo que estipula una conciencia de sí que indica la identidad pública de una forma contextual y relativista, pero que sin embargo lo hace en unos términos, por ejemplo, tribal, territorial, lingüístico, religioso, familiar. Aquí revisar el concepto de persona en lo familiar, pues podríamos ver cómo es las funciones que tienen dentro de el espacio familiar. Por ejemplo, la función que tiene la madre y la función que tiene el padre. Si la mujer es madre de, de familia, pues los hijos, y mejor dicho, nadie puede verla, nadie puede ver su rostro. Ningún otro hombre puede ver su rostro si no es solamente su esposo. En su último, Clifford Geertz pues plantea qué es lo que se describe en estos estudios de estas sociedades totalmente distintas. Bueno, en esta parte describe los diferentes sentidos de conciencia de sí que poseen personas de distintas sociedades y lanza una pregunta: ¿lo que conocemos son palabras o son espíritus? Y la deja abierta a modo de que podamos ver que las descripciones de las subjetividades de otros pueblos pueden llevarse a cabo sin el recurso a unas supuestas capacidades más que normales que nos permitan tanto pasar inadvertidos como generar un clima de cordial camaradería. La interpretación proviene de la habilidad que tengamos para construir sus modos de expresión, lo que llamaríamos, como se dijo en un principio, sus sistemas simbólicos, que es la tarea principal que nos tenemos que abocar a desarrollar. Entonces, para finalizar, ¿qué es el conocimiento local? A partir de este texto de Clifford Geertz,
Muy bien. Se habla que el conocimiento local son los conocimientos propios que se han desarrollado al interior de las propias culturas que conforman un contexto comunitario. En ese sentido, las lenguas originarias o maternas que expresan y transmiten diversas culturas tendrán que estar presentes y ser utilizadas, ya sea desde la escuela o desde otros marcos referenciales que deciden establecer una interacción, un diálogo con el espacio en el que se van incorporando, de manera que ninguna lengua quede fuera, que ninguna lengua se deseche. Lo anterior puede llevarse a cabo como, por ejemplo, un planteamiento pedagógico que considera partir de lo propio para conocer y valorar lo ajeno. El reconocimiento del yo es el primer paso, después se reconoce y valora al otro. Recordemos que los conocimientos indígenas forman parte del etos y se transmiten de manera oral, se manifiestan en las prácticas productivas, sociales y rituales que realiza la población de una comunidad indígena. Podemos entender que el conocimiento local se expresa en el conocimiento indígena, definido como conjunto integrado de saberes y vivencias de las culturas fundamentadas en nuestras experiencias y en el proceso de interacción hombre, naturaleza y divinidad, que no es más que la cosmovisión que cada un pueblo detenta sobre su origen y su desarrollo. Con eso, compañeras, compañeros, cerramos esta exposición breve y los invito a seguir el canal para que puedan estar al tanto y al corriente con las actividades que vamos trabajando. Les saludo cordialmente. Hasta pronto.